querida audiencia, soy Yosmar Herrera para Arca.news y este es su espacio, es Tiempo de Cultura. En esta oportunidad tenemos una invitada de honor, que es la licenciada Eunice Suárez. Bienvenida, profesora, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme a este espacio. Esperamos aquí poder aprender y entregar todo lo que hemos podido aprender en este último tiempo. Así que estamos aquí a su disposición. Bueno, les cuento que la profesora Suárez es coordinadora general de Lumbreras Homeschool, mamá de 4, nada menos y nada más, que han estudiado bajo esa modalidad de homeschool. Entre muchos estudios que tiene, es diplomada en educación emocional, profesora de matemáticas y tiene un técnico en teología, ¿cierto? Cierto, sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. El tema de hoy es homeschool, la modalidad de estudio desde casa. A mí me gustaría que nos explicara un poquito a la audiencia, porque no todo el público sabe de este tipo de modalidad en educación, que tiene la oportunidad, sobre todo en un país como Chile, de dar a los niños, en vez del sistema común y corriente que da el Estado, está la modalidad homeschool. Sí. Bueno, la modalidad homeschool, como tú decías, aquí en Chile tenemos el gran beneficio de que podemos educar a nuestros hijos en casa. Homeschool significa educación en casa, ¿ya? Donde nosotros impartimos los principios y los primeros aprendizajes en nuestros hijos, ¿ya? Siendo fundamental esto como base para el desarrollo de ellos hasta su vida adulta, ¿ya? Bajo la jurisdicción de Chile, la ley nos ampara hasta el momento, hasta el día de hoy, y esperamos que sea así por un largo tiempo, ¿cierto? Nos ampara y nosotros podemos ejercer nuestro derecho de educar en casa. Bueno, entre eso hay muchas instituciones y muchos grupos que están luchando porque esto se perpetúe en el tiempo y no hayan leyes que vayan aquí socavando lo que se ha podido construir con lo que es el homeschool y las familias. El homeschool que usted coordina, sí, se llama Lumbreras. Se llama Lumbreras, sí. Yo conversando con ciertas amigas me dice, sí, yo lo conozco, y creo que la única que no conozco era yo. Así que cuéntame un poquito de cómo es la dinámica dentro de Lumbreras, cómo se abrió, cuál fue la idea principal, un poco de la historia de Lumbreras. Sí, bueno, te cuento aquí de la historia de Lumbreras. Yo como mamá de 4 hijos, ya también soy sostenedora de 2 colegios. Entre eso estuve mucho tiempo muy involucrada con el Ministerio de Educación. Y para ellos, para toda la gente con la que yo me relacionaba en ese tiempo, era muy extraño que yo estando en el Ministerio de Educación quisiera tener a mis hijos fuera de este sistema, ¿ya? Mis hijos comienzan a crecer y veo que el colegio formal, las instituciones en realidad no están abordando la educación desde la perspectiva que yo he logrado verla, ¿ya? Por ello surge una inquietud en mí, ¿ya? Y saco a mis hijos del colegio. Estuvimos en varios lugares ahí formándonos, también estuve en el extranjero con plataformas online, ¿ya? Hasta que ya después mis hijos llegan a la educación media, ¿y qué hago si ahí la cosa se pone más complicada, ¿cierto? Entonces ahí nace Lumbreras Homeschool, ¿ya? Cuando mis hijos ya pasan a la educación media, donde necesito apoyo de otras profesoras. No es fácil educar ni a un hijo, ni a 2, ni a 3, y menos a 4 hijos en casa. Ya el currículum es bastante extendido, entonces hay que tener bastante herramienta, tiempo y paciencia, ¿ya? Para poder enfocarse en esto. Por lo tanto, ahí empezamos a direccionar Lumbreras ya con nuestro hijo ya cuando estaban en la enseñanza media. Pedimos ayuda a profesores, ya porque sola no podía. Y en eso... Son muchas materias. Son muchas materias, imagínate, son 7, 8 por niño, 8 por 4, 24 materias que teníamos que pasar. Entonces era muchísimo. Ya, bueno, también se añade que comenzamos el tiempo de pandemia. Yo ya llevo 13, 14 años haciendo homeschool, entonces la etapa de pandemia para mí fue
seguir en mi ritmo, en mi habitualidad de educar en casa. Y aquí se empiezan muchas amigas por el boca a boca a hacerme consulta, que quieren enseñar, que quieren educar como lo estoy haciendo, ¿ya? Y ahí nace Lumbreras. ¿Por qué Lumbreras? Porque creemos que hay una guía que es la Biblia, ya que es nuestra lámpara, ya y que de ahí proviene, obviamente de Dios, proviene todo el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Es uno de nuestros pilares. ¿Ya? Ahí empezamos a abordar diferentes temáticas, entre ellas vimos las necesidades de los niños que tuvieron en pandemia, vimos muchas necesidades emocionales, muchos niños frustrados, muchos niños ansiosos, muchas mamás que también estaban desesperadas porque no sabían qué hacer con sus hijos en casa. Sí, fue un desafío. Totalmente, fue un desafío. Entonces, frente a eso, obviamente personalmente comienzo a estudiar para poder ver las herramientas que nosotros tenemos a la mano para poder educar de la mejor forma. Entonces así nace Lumbreras, ya con un equipo de trabajo, se empiezan a añadir más personas y ahí fundamentamos 3 pilares que son muy importantes para la educación, bueno, a través de investigaciones y grandes estudios, que son el pilar espiritual, ¿ya? El pilar emocional y el pilar académico. Sabemos que si un niño no tiene estos 3 fundamentos es muy difícil que pueda adquirir el conocimiento. A nosotros nos pasa como adultos que si no logramos una conexión con alguien, a veces la conversación se nos va y se nos vuela, ¿cierto? Y no logramos enganchar. Claro. Aún mayor, los niños. Necesitamos tener una conexión emocional para poder generar y anclar el aprendizaje en nuestro cerebro, ¿cierto? Y también en el cerebro de nuestros pequeñitos. Por eso estamos basados en estos 3 pilares, ¿ya? Homeschool Lumbreras es un apoyo para las mamás que están pasando por este proceso de educar en casa. Nace obviamente de mi experiencia. En un momento estaba muy agobiada, muy colapsada con mis 4 hijos y necesité ayuda. ¿Ya? Por eso nace Lumbreras Homeschool. Ha sido, yo creo que una muy buena experiencia, un desafío que cada día nosotros tenemos que ir perfeccionando, cada día debemos buscar estrategias para lograr el tan anhelado aprendizaje de nuestros pequeños. Es interesante en cuanto a los pilares de los que hablas, con los que yo estoy completamente de acuerdo, pero quizás en un país como Chile, donde hay tanto ateísmo, el pilar espiritual no es para los padres algo que sea fundamental para la educación de sus hijos. Puede una familia que no crea en la Biblia o en la palabra del Señor, ya sea cristiano, católico, creyente, pero sí crea en la educación desde casa, ¿puede ingresar a Lumbreras a sus hijos? Por supuesto, ¿ya? Si bien estos son nuestros 3 pilares y los confirmamos y sabemos que son muy importantes para este desarrollo del aprendizaje, Lumbreras es un homeschool que está abierto, ¿ya? Donde nosotros no enseñamos doctrina, por decirlo así, sino que entregamos valores para la vida. No es un colegio católico, no es un colegio católico, no. Nuestra línea sí es evangélica en cuanto a que los principios que nosotros entregamos están fundamentados también en el protestantismo, ¿ya? Okay. Pero sí podemos recibir niños que tal vez no crean en que Dios da la sabiduría y el conocimiento, pero sí nuestras clases están enfocadas desde estos 3 pilares, ¿ya? Ok. ¿Desde qué edad usted, que tiene toda esa experiencia, cree que los niños pueden tener esa dinámica de una educación desde casa? Porque yo soy partidaria, soy mamá de 3, ya son hombres y estudian en el sistema común y corriente, pero aún así siempre me tomé muy en serio la educación inicia en casa. Si no hay una educación en casa, si no se imparten los principios de los que papá y mamá pues tienen la creencia de, pues difícilmente no deberías dejárselo todo a la escuela. Claro. Entonces,
¿desde qué edad se puede estar un niño teniendo clases desde casa? Porque es que Sí, nuestra dinámica educacional en toda Latinoamérica es, después de cierta edad, es más, desde que están en las guarderías, ya eso es como ir al colegio. Y claro. es como demasiados pequeñitos, ¿no? Claro. Mi pregunta, ¿desde qué edad se puede ir educando desde casa con el sistema de homeschool? Ok, mira, te contesto un minutito la consulta. Quería ahí hacer un paréntesis de lo que tú mencionaste sobre que la familia es la base de la sociedad, ¿cierto? En estos momentos hay muchos argumentos que se han levantado en contra de esta posición, ¿cierto? Donde la familia es la base de la sociedad. Así lo estudiamos nosotros, yo creo, en nuestro colegio toda la vida, ¿cierto? Tal Cosas cual. que ahora han ido, entre comillas, evolucionando, ¿cierto? Y la familia, Evolucionando, diría yo. sí, o desevolucionando, claro, involucionando, tienes razón. Entonces, se ha dejado la familia de lado y vemos que eso ha afectado tremendamente en la personalidad de nuestros niños, en la personalidad de los adolescentes, en su identidad, en quiénes son como personas, ¿ya? Entonces quería hacer como esa salvedad y, o sea, recordar y poner como el tema aquí en el tapete, el tema de la familia como base de la sociedad, porque también es uno de los fundamentos del homeschool. La educación nace desde que el pequeñito, el bebé nace, ¿cierto? Está sometido a estímulos, desde que sale ahí del vientre de la mamá, está sometido a estímulos, el cerebro se va desarrollando a una velocidad increíble cuando son bebés, ¿cierto? Entonces el aprendizaje es necesario desde el día 0.1, ¿cierto? Se produce el aprendizaje. Si bien escolarizar, yo escolaricé, bueno, mis hijos no están escolarizados, ¿ya? No, Pero pero como que formal en cuanto al sistema actual, pero están escolarizados porque igual tienen que claro, rendir unos exámenes ante el Ministerio de Educación. exactamente. Mira, yo creo que desde los 6 años aproximadamente es bueno introducir a los niños en lo que son aprendizajes más formales, por decirlo así. Okay. ¿Ya? Antes son experiencias de juego que producen también un aprendizaje, pero son experiencias. Uno no puede formalizar, tal vez he visto casos ya de niños a los 3, 4 años que los tienen con un libro, repitiendo vocales, desarrollando un libro, un caligraphics ahí, que de verdad, personalmente me parece como muy atroz, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño aprende ahí en base a las experiencias, ¿ya? A su desarrollo. Y también en eso hay que ser respetuoso con, con la velocidad con que aprende cada niño. Mis 4 hijos son los 4 diferentes. Los 4 aprendieron de formas diferentes, en tiempos diferentes, ¿ya? Y eso es lo bueno de uno estar ahí con ellos como mamá, porque uno puede evidenciar esos ritmos de aprendizaje. Claro. Pero formalmente creo que el consejo podría ser desde los 5 o 6 años. De hecho, hay una experiencia, la experiencia japonesa, tengo entendido, que no entran antes de los 7 años, porque ellos consideran que primero tienen que aprender los principios de casa Claro, antes de aprender el abecedario. claro, totalmente. O sea, si algo tuviéramos que imitar de países desarrollados, eso sería, podríamos iniciar por Sí, allí, porque la educación siempre es un gran inicio. sí, sí, totalmente. Bueno, y dicho esto, en este momento nos vamos a los mejores comerciales de este programa y ya regresamos con Eunice Suárez. Ok, Vale. nos vemos en un ratito. Chema Librería, en el Caracol Irarrázaval, local 310B. Peluquería Profesional Sandra, también en el Caracol Irarrázaval, local 200. La comida árabe más sabrosa de todo Chile, con nuestros amigos del restaurante Beirut, ubicados en la Avenida del Mar, La Serena. Y volvemos bajo la dirección de don Claudio, que me tiene mirando a cámaras y no a Ulises. Ulises, una pregunta que me ronda y es, ¿qué papel juega la fe en la educación de nuestros hijos?
Disculpa, ¿me la repites de nuevo? Sí, tranquilo. Sí. ¿Qué papel juega la fe en la educación de nuestros La hijos? fe. Yo creo que, bueno, personalmente yo creo que es fundamental. Pensando y creyendo desde la perspectiva de que el conocimiento proviene de Dios, la sabiduría y la inteligencia, yo creo que es fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos reconocemos a Dios como la entidad que nos provee la inteligencia, ya que nos provee todo el conocimiento, que de Él vienen todas las cosas, porque obviamente creemos en el Dios creador, que Él creó el cielo y la tierra, ¿ya? Entonces, como Él la creó, de Él proviene esta inteligencia, esta capacidad creadora, esta capacidad de poder diseñar también, de poder soñar, de poder crear, de poder fundar, ¿ya? Entonces, es totalmente fundamental, personalmente para mí, en el proceso también de aprendizaje. Para prepararme para esta entrevista me tocó leer algunos libros, como por ejemplo Educación en la Verdad. No sé si has tenido la oportunidad de... Ya, no, personalmente no. El Norman de John. Y hay algo entre lo excelente que es el libro, hay una parte que me gustó mucho que tiene que ver con la creencia, ¿no? Dice que fundamentalmente si tú, de todos los sesgos a los que el ser humano, pues, definitivamente está o no está, tiene sesgos, parten de la creencia. Entonces, como tú dices, sí, es fundamental la creencia en Dios, de saber que Él es nuestro creador, definitivamente. Claro. Porque de lo contrario, creo que por eso es que vienen luego ideologías como el transhumanismo, Claro. donde nos creemos creadores, ignorando por completo al creador. Totalmente. Y yo creo que ahí en la fe, por ejemplo, este sesgo sobre educación se abre. ¿Por qué? Cuando uno es consciente de que la inteligencia, de que la creación proviene de un ser creador, en este caso Dios, uno tiene la apertura y tiene todo el conocimiento a nuestra disposición, ¿ya? Entonces creo que ahí el sesgo como que se amplía un poco y nosotros podemos realmente acceder a todo el conocimiento, ¿ya? Claro. Por otro lado, ¿cómo hace en una educación en casa poder tener un escudo contra todas las ideologías que atacan a nuestros hijos? Porque una cosa es que nos ataquen a nosotros como adultos, que podemos tener criterio, por lo menos eso se supone, pero nuestros hijos, que son unas esponjitas y que pues requieren de una guía, ¿cómo se hace, cómo logra el homeschooling, en este caso Lumbreras, escudarse de todas las ideologías que hay? Claro. Bueno, la idea no es tampoco estar en una burbuja, sino es generar herramientas para que los niños, los adolescentes puedan tener un pensamiento crítico con respecto a las formas de pensar. Creo que en estos tiempos lo más fuerte que está ocurriendo en nuestra sociedad es una transformación de la forma de pensar. Tal vez en contra de los principios que toda la vida hemos nosotros enseñado o vivido, que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Yo creo que esa forma de pensar es lo que está atacando a nuestros adolescentes y nuestra sociedad en general. Para ello creo que es fundamental la conversación, ¿ya? La conversación, como yo te decía, esta apertura al aprendizaje, esta apertura al conocimiento nos da mucho para conversar. Personalmente, como lo hago con mis hijos, siempre tengo conversaciones con ellos de todo lo que está ocurriendo, ¿ya? No hay un tema que nosotros no podamos conversar, que no podamos sentarnos un rato y tener un tiempito, y si es que hay una duda en ello, les he hecho entender que la duda es buena, ¿ya? ¿Por qué? Y eso lo hace reflexionar en los tipos de pensamiento también que se están dando en estos tiempos, ¿ya? ¿Y por qué? Tú puedes dudar, no hay ningún problema. Pero busquemos, indaguemos,
vamos al conocimiento. Vamos más allá de Google, por favor. Sí, ¿me entiendes? Entonces, creo que la conversación es fundamental. Creo que el tener instancia, aunque sea muy difícil, a veces hay mamás adolescentes o de jóvenes, personalmente, que tenemos ahí ya niños más grandes, a veces es muy difícil llegar a su corazón, porque ya llega una etapa donde naturalmente, biológicamente, su corazón ya se empieza a cerrar, ¿cierto? Tal vez a los consejos de mamá, y creo que uno siempre debe buscar esa instancia, donde sea y como sea, para poder llegar a ese corazón, para poder abrir, para poder ver la forma de pensar, y en eso hacer mucho hincapié. Yo creo que la conversación es fundamental, la duda es una oportunidad. He logrado ver que la duda es una oportunidad, que el sentirme que tal vez no sé algo también es una oportunidad. Claro, y el no ser neutral, porque creo que más allá de permitir que haya la duda, también en esta posmodernidad se quiere ser neutral. Neutral, claro. Algo así como, o ser tibio, como dice en la Biblia, ¿no? Sí. O como se dice, o se decía en mis tiempos, estar bien con Dios y con el diablo. Y resulta claro, buen dicho. De hecho, hay un artículo llamado Cuando la guerra cultural llama a filas a tu hijo, escrito por un periodista en 2019, si mal no recuerdo, en el Atlantic, que decía acerca de que nuestras escuelas públicas, habla de las escuelas públicas en Estados Unidos, pero yo creo que funciona para otras. Ya ahora, con la globalización ya estamos todos ahí al tanto de todo. Englobados, ¿no? Claro. Son religiosamente neutrales. Más bien están inculcando abierta y explícitamente una cosmovisión o ideología atea y posmoderna a todos nuestros niños. Por eso es que creo que el homeschool puede ser un oasis dentro de ese desierto de ateísmo, ¿no? Claro. o de tibieza, ¿no? Sí, de ambigüedad, de subjetividades, donde... De relativismo. Totalmente. Yo creo que tú ahí le das un punto, le das como exacto ahí el punto con el tema de la neutralidad. Ya es lo que los adolescentes están viviendo, es el tema de que no importa cómo él es, yo lo acepto igual, está bien. Yo creo que el amor sobrepasa muchas cosas, pero sí hay cosas que son como objetivas, ¿ya? Cosas que están bien y cosas que están mal, ¿cierto? Por supuesto. Y en eso, por eso vuelvo a hacer hincapié al tema de la conversación. Y yo creo que cuando uno empieza a cimentar en los hijos, en sus corazones, en su forma de pensar, lo que está bien y lo que está mal, ellos van a llegar en un momento que van a poder decidir por ellos solos, ¿ya? Y van a poder decir, y van a poder sentir y saber que algo en su corazón les va a decir que no, que esto está bien, que este pensamiento corresponde, que este otro no corresponde, me hace daño a mí, le hace daño a los demás, nos hace daño como sociedad. Muy buen punto ese. Y eso va a mi siguiente pregunta. ¿Qué tan responsable es la escuela en la formación de la futura generación? Yo creo que muy responsables, muy responsables. Tenemos, creo que a nivel gubernamental lo han entendido, y por eso que se ha hecho ahí hincapié a las reformas educacionales que se han hecho a los colegios, en este caso del Ministerio de Educación aquí en Chile, reformas y propuestas que son, bajo mi percepción, aberrantes desde los 3 años, donde se está proponiendo una identidad de género que es donde está siendo arbitraria para los niños, impuesta para los padres. Creo que el gobierno lo ha entendido mucho mejor que muchos padres, y eso es lamentable. Es lamentable. Esa fue la idea, en realidad, porque esos son mandatos supranacionales, de hecho. Totalmente, claro. O sea, ya viene de más arriba. De más arriba. De hecho, sí. En el libro Escolarizar no es educar, claro, de Darren Miller, que por cierto, son libros que pueden conseguir en Chema Librería, valga la publicidad. Espectacular. Yo voy a ir a adquirir esos libros ahí a Chema, así que... Dice, hay algo que me gustó muchísimo, que de hecho
me ayudó mi nuera, que es psicóloga, y me fue subrayando aspectos importantes en este libro, y dice: un sistema educativo sin moral, realidad y compasión produce jóvenes adultos sin capacidad de discernir quiénes son, porque están aquí, y cómo gobernarse a sí mismos. Lo que significa que es caldo de cultivo justamente para la Agenda 2030, Totalmente. donde Yo no creo que existe ni fe, ni esperanza, ni amor. imagínate cómo vive una sociedad sin fe, sin esperanza y sin amor. Creo que se ha estado ahondando en el tema de la identidad de nuestros niños. ¿Ya? Es lo que se está tratando de tergiversar, es lo que es el pensamiento que está tratando de derrocarse del quiénes somos realmente. Entonces, es muy importante que como padres, que como familias, en general como sociedad, podamos identificar realmente lo que está ocurriendo. Que no pasen nuestros días desapercibidos y que pasemos por alto tantas aberraciones que ocurren por debajo en el sistema educativo. Hay algo que sí me preocupa de la educación en casa, que es, hay una parte que por supuesto es el papá, la mamá, quien está allí dictando de acuerdo a unas guías, pero hay mucho de online, de que tienen que utilizar la tecnología. Y estamos de acuerdo en que el uso de las pantallas a veces no, el uso excesivo de pantallas daña las neuronas, sobre todo de los más pequeños. En Claro. Lumbreras, ¿cuánto tiempo un niño que estudia en Lumbreras, cuánto tiempo tiene que pasar frente a una pantalla para estudiar en homeschooling? Claro, bueno, también hemos estado preocupados de eso, ¿ya? Primero que nada, bueno, yo ahí entre craneándomela con mis hijos en base a la experiencia, dije, también hay otra dificultad, por decirlo así, entre comillas, otra falencia que tenemos las mamás a veces con los niños homeschool, que es el tema de la sociabilización, ¿cierto? Un tema que siempre nos ponen ahí en el tapete, ¿ya? Para eso, Lumbreras, abrimos un día, un espacio para nuestros pequeños, donde ellos van un día de forma presencial y pueden compartir, están con sus compañeros, conocen a sus profesoras, y es un día muy rico para ellos, porque lo esperan así, pero lo anhelan ir ese día, ¿ya? Y por otro lado, claro, está el tiempo de las pantallas. Claudita, que es la coordinadora académica, ella ahora se está graduando allá en Miami porque también hizo un magíster ya en neurociencias online, ya. Entonces hemos visto todos también esos detalles. Nuestras clases son bien acotadas. Por ejemplo, bien práctico, ¿cierto? Un primero básico tiene de 2 a 3 clases de 40, 45 minutos en la mañana, y con eso es suficiente, ¿ya? Con espacios entre una y otra de 30 minutos, ¿ya? Porque el niño tiene que distenderse, tiene que salir un ratito de la pantalla. Idealmente en la tarde ojalá no tenga más pantallas, ¿ya? Más que esto. ¿Ya? También hemos estado preocupados de eso. El día que nosotros, como te comento, que hacemos presencial, nuestros niños no usan tablet, no usan celulares en su recreo, no usan nada, solamente compartimos, conversamos, jugamos, hacemos actividades para que ellos puedan desarrollar su área social también, que es tan importante, ¿cierto? Sí, ciertamente ese es un punto álgido, ¿no? Porque lo primero que te dicen las mamás que no están de acuerdo con ese tipo de educación es: pero ¿y cómo? El muchacho se va a hacer social. Sí. Y ya vas, espérate, ¿dónde dejas el juego? ¿Dónde dejas el deporte? ¿Dónde dejas el arte? Todo eso está incluido es parte de una educación, ya Claro. sea en la escuela o sea a través de un homeschooling. Claro, totalmente. Es muy importante el desarrollo de todas las habilidades, ¿ya? Como experiencia. La música. Yo tengo 2 de mis hijos son músicos. Una toca batería de los 5 años, el otro un guitarrista pero innato que saca todas las canciones ahí con su guitarra. Tengo mi hijo mayor que este año es mi primera experiencia en la universidad con mi hijo que estuvo toda la vida en homeschool. Y no ha tenido ningún problema en su desarrollo social, tiene muchos amigos. No, el desarrollo social no va a tener, bien. No va a tener problemas, no va a tener problemas el que tiene mucho territorio.
Y créeme que ya he pasado por allí, porque Claro. lastimosamente a veces también uno preocupado en la escuela, luego en la secundaria, y resulta que llegan a la universidad y se encuentran también como dentro de un cuadrado donde es lo que los profesores dicen y está listo, y ahí no hay más nada. Lo que hace desapercibido lo que es realmente la universidad, ¿cierto? Cierto, Pero bueno, totalmente. pero van a tener las herramientas suficientes como para Sí, poder superar todo lo que la vida académica le tiene, ¿cierto? cierto, totalmente. Se nos ha acabado el tiempo. Oh, se nos hizo rapidísimo. Me encanta este tema, la educación y sobre todo la educación en casa. Me gustaría que le dijeras a nuestra audiencia dónde podemos encontrarlos, o sea, si hay familias que estén interesadas en lumbreras, en ingresar a lumbreras, dónde lo podemos conseguir, si tienen una red social en donde lo puedan ubicar. Este es el momento de decirlo. Ok. Bueno, primero que nada agradecerles también a Claudio, a Josmar por esta invitación. Ya estoy muy contenta. Amo hablar de lo que es educación. Ya esto me apasiona muchísimo. Y eso, quiero hacerles la invitación a que todas las personas que tengan alguna inquietud, que todavía tengan dudas de lo que es el sistema homeschool, que se puedan estar contactando. Tenemos nuestras redes sociales, Instagram, ya, lumbreras.homeschool, ya, @lumbreras.homeschool, ahí después va a salir ahí en el panel. Así que eso, hacerles la invitación a que nos atrevamos con nuestros niños a formar una sociedad diferente, a tener niños que sean pensadores, niños que puedan resolver, niños que sus dudas sean un beneficio, que no haya competitividad, sino que podamos fundamentarnos en el amor, en la paz, en la esperanza. Eso, así que un abrazo y muchas gracias por esta invitación. Querida audiencia, bueno, después de esas palabras es difícil superarlas, como quien dice, pero hay un pensador, que es un escritor que a mí me encanta, y hay una frase que se supone que es de él, que va con este tema, es de Víctor Hugo. Él decía en uno de sus libros que el que abre la puerta a una escuela cierra una prisión. Y con esa reflexión me despido. Wow. Hasta la próxima. Gracias, Unice. Gracias, señor Claudio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Un besote, un abrazo. Gracias. Hasta la próxima.